Una vez más, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio que desde Diálogos ColCX tratamos de formar e informar del mercado colombiano en el país, entender un poco el funcionamiento de esta industria, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Andrés Felipe Pascua, soy el Ejecutivo Comercial y de Comunicaciones para ColCX, un programa de certificación y registro de bonos de carbono que en nuestra casa matriz, Canal Clima, es quien se apodera de todo este tipo de iniciativas y proyectos que nosotros lideramos día a día para los programas de certificación y registro de esos bonos de carbono. Así que en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de cómo la academia desde las instituciones universitarias le apuestan también a la reducción o a la mitigación de esos gases de efecto invernadero, al tema de la carboneutralidad, un tema muy fundamental que en estos momentos empieza a coger mucho hito. Así que nuestra invitada del día de hoy no la voy a presentar para que ella misma tome la palabra y se presente sin ningún problema. Las preguntas preguntas y respuestas la tendríamos 15 minutos antes de finalizar su presentación. Entonces, para que por favor vayan alistando sus preguntas, dudas, inquietudes a través del chat de la transmisión. Así que esta grabación también va a estar grabada como los anteriores diálogos, donde los subimos a nuestro canal de YouTube de ColCX para que también puedan seguir disfrutando de este material y así puedan seguir formándose en el tema de cambio climático y temas de mercado de carbono en Colombia. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a María Eugenia Rinaudo, quien es nuestra panelista del día de hoy. Así que bienvenida, María Eugenia. Felipe, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá con ustedes y pues que me acompañen un poco a este recorrido que voy a hacer en la tarde de hoy sobre los aportes que está teniendo la Universidad de EAN en materia de acción climática. Como bien lo dijo Felipe, digamos, la academia tiene un rol fundamental precisamente no solamente para propender por iniciativas hacia la carbono neutralidad, sino también para garantizar que se implementen procesos de gobernanza y de gobernabilidad hacia la adaptación. Iniciaré mi charla un poco contextualizando algunos puntos que me parecen importantes desde lo técnico para entender un poco este marco de acción climática y cuáles son esos puntos vitales que no podemos olvidar cuando hablamos precisamente de acción climática, y finalizaré mi intervención contando algunos casos prácticos de transición hacia la sostenibilidad que estamos liderando desde la Universidad de EAN y que directamente, por supuesto, aportan al ODS 13 de acción climática. Mi nombre es María Eugenia Rinaudo. Yo en este momento pues soy la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de EAN, desde la coordinación, y entraré a detallar un poco más eso también en mi presentación. Pues nos encargamos precisamente de liderar los procesos tanto internos como externos en materia de sostenibilidad, y por supuesto cambio climático es uno de los temas estratégicos que abordamos, ¿no? Un poco mi perfil para que me conozcan: yo soy ecóloga de profesión, tengo una maestría en sistemas de vida sostenible, me he dedicado por más de 12 años a trabajar con temas de cambio climático. Si me permiten un segundo, perdón, qué pena. Vale, no te preocupes. Qué pena, es que con esto de la virtualidad a veces ocurren estas cosas. Les contaba, soy ecóloga de profesión, tengo una maestría en sistemas de vida sostenible y durante más de 12 años pues me he dedicado a trabajar con temas de cambio climático, sobre todo hacia los temas de adaptación, porque digamos que una de las prioridades que tenemos en la región latinoamericana sobre todo es entender de qué manera vamos a promover estos procesos orientados más hacia la creación de capacidades, hacia el fomento de procesos de gobernanza que de alguna u otra manera van a apalancar cambios transformativos en los territorios y en los sectores productivos. Y acá es cuando el rol de la academia es fundamental para precisamente
promover estos espacios de acción climática. Entonces, pues voy a iniciar mi presentación. Un momento acá para... Listo. Iniciando por un contexto que me parece muy interesante cuando abordamos la noción de cambio climático. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están en este momento en este espacio, han leído o están leyendo el libro nuevo de Bill Gates de cómo evitar un desastre climático. Si no lo han hecho, se los recomiendo, es una lectura bastante interesante porque es una lectura diferente a las que pueden existir ya en cambio climático, que entre comillas son convencionales. Bill Gates, digamos, obviamente no es un técnico, no es un climatólogo, no es una persona técnica hablando de cambio climático, es un economista, un empresario y un emprendedor hablando de la importancia de enfrentar precisamente el reto del cambio climático en todo el contexto, digamos, planetario, local, etcétera, ¿no? Y él precisa en su libro que hay que transitar de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a cero. Entonces, ¿cómo logramos precisamente, digamos, transitar hacia esas cero emisiones? ¿Es posible o es inalcanzable? Y él dice que en estos momentos pues hay dos números súper estratégicos cuando abordamos cambio climático y ojalá salgan de esta charla, digamos, con esa contextualización. El primer número es 51.000 millones y el segundo número es cero. El 51.000 millones es porque en este momento evidentemente el mundo está emitiendo 51.000 millones de gases de efecto invernadero y eso es algo catastrófico, porque no es simplemente apagar un chip o encender o apagar un botón, es un proceso complejo y profundo de cambios en los sectores productivos, de cambios en las maneras en las cuales consumimos y producimos, en las cuales nos iluminamos, en las cuales usamos la tecnología y la energía. Y el segundo número es cero, porque para cumplir el Acuerdo de París nosotros técnicamente tendríamos que llegar a cero emisiones, en algún momento tendríamos que subir las emisiones y bajarlas. Obviamente dentro de todo este proceso complejo para llegar a cero emisiones todos tenemos una responsabilidad frente al cambio climático. Entonces, ¿cómo generamos o cómo alcanzamos esa conexión interinstitucional? Y ahí entonces está el rol de la academia como parte de un actor estratégico para impulsar esos cambios transformativos y promover, como les voy a contar ahora, agentes de cambio, porque finalmente la academia tiene que lograr no formar profesionales en ciertas áreas del conocimiento, sino formar agentes de cambio para que precisamente se puedan promover estas transformaciones positivas que necesitamos en el planeta. 5 consideraciones estratégicas para iniciar esta conversación. El primero de ellos, y sobre todo cuando hablamos pues en materia de cambio climático, el primero es que no podemos olvidar que el cambio climático tiene efectos multiescala. ¿Qué significa esto? El cambio climático de alguna u otra manera, el fenómeno como tal, está causando impactos ya irreversibles e ingobernables en muchos modos y producciones, pues de, digamos, muchos modos de vida y muchas maneras en las cuales producimos también y consumimos. Y evidentemente los efectos del cambio climático no van a ser parejos en todo el mundo. Hay países y hay territorios que se van a ver mucho más impactados por estos efectos del cambio climático y hay otros territorios que están mucho más, digamos, fuertes o más preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático. Sin embargo, acá hay que destacar que todos, evidentemente, en una menor o mayor escala, vamos a estar, digamos, conectados con estos impactos del cambio climático. Y lo que les decía de los impactos irreversibles e ingobernables es porque finalmente hay cosas que ya están pasando con el cambio climático que no tenemos marcha atrás, no hay punto de retorno en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas naturales, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies causada por el aumento de temperatura, o la degradación incluso de ciertos ecosistemas causada también por el aumento de temperatura, está ya produciendo estos impactos irreversibles e ingobernables. El segundo punto es la voluntad política, y es que la voluntad política pues evidentemente está conectada también con la ciencia. La toma de decisiones finalmente efectiva se tiene que conectar con la ciencia, con los insumos científicos que se están produciendo en este momento a través de las plataformas internacionales, pero también las plataformas nacionales. Y por supuesto acá también hay un vínculo interesante con la gestión del conocimiento.
de qué manera los conocimientos locales, las prácticas ancestrales y tradicionales se conectan también con esta necesidad de estar articuladas precisamente con la toma de decisiones para que, digamos, vaya no en contravía de la realidad, sino todo lo contrario, vaya a favor de la realidad de los territorios y de las necesidades también de los mismos territorios. El tercer punto es la inteligencia colectiva. Finalmente estamos viendo que en el mundo está pasando algo, las nuevas generaciones están viniendo con otro chip completamente diferente. Los movimientos, digamos, como de alguna u otra forma que apalancan, ¿no? Estos procesos de cambio transformativo en el mundo, de escuchar a la ciencia, de tomar decisiones asertivas frente al cambio climático, está conduciendo a que tengamos nuevos procesos de gobernanza y nuevos procesos de gobernabilidad adaptados a, por supuesto, un planeta que cambia para siempre. Eso es innegable. El cuarto punto son las acciones con propósito, y es que finalmente tenemos que promover transformaciones con acciones positivas, acciones con efecto, no solamente hacer por hacer, sino tratar de conectar y de, obviamente, realizar esas acciones con un marco estratégico detrás y ojalá también conectando las diferentes estrategias. Quizás los que estamos aquí ya conocemos que para enfrentar el cambio climático existen 3 medidas como marco, y de ahí se desprenden muchas soluciones, digamos, más pequeñas, pero las 3 herramientas marcos o las 3 estrategias marcos son adaptación, mitigación y gestión del riesgo. Últimamente se viene abordando también la noción de que hay que conectar estas acciones para realmente generar unos resultados estratégicos más estratégicos, por así decirlo, más vinculantes, para generar precisamente esos resultados que necesitamos. Y finalmente el cambio climático está yendo con una rapidez, una velocidad demasiado alta comparado con nuestra capacidad de respuesta. Y precisamente si hacemos estas acciones pensando en esta necesidad urgente de enfrentar el cambio climático lo antes posible, pues con más razón tenemos que conectar también las ideas, conectar las soluciones y por supuesto ahí integrar mucho los componentes de innovación social y tecnológica. Y por último, no menos importante, el emprendimiento climático, que abordaré un poquito esa noción más adelante, que el emprendimiento nace como una respuesta de la sociedad, pues para, obviamente, resolver algún desafío, resolver un punto en específico. Y acá quiero, digamos, como resaltar la diferencia que existe con negocios o con empresas, porque el emprendimiento no necesariamente busca un rendimiento económico, es decir, evidentemente el emprendimiento sostenible tiene que tener un balance entre las 3 dimensiones, lo ambiental, lo social y lo económico, pero digamos que un emprendedor sostenible, un emprendedor climático, tiene una idea inicialmente para aportar al bienestar de la sociedad y al bienestar de los ecosistemas, no necesariamente la rentabilidad económica. Y ahí es cuando realmente formamos entonces lo que les comentaba ahorita, agentes de cambio. Y acá la academia tiene un rol fundamental porque tiene precisamente que inspirar a los estudiantes y generar posiciones creativas, curiosas en los estudiantes, pues para canalizar estas ideas y pues convertirlas, por supuesto, en emprendimientos sostenibles y emprendimientos climáticos. Un poco para que conozcan, y ya acá empiezo entonces a abordarlo o a conectarlo un poco con lo que hacemos desde la Universidad de AN. Nosotros somos muy fuertes en el tema de emprendimiento sostenible, tenemos más de 10 años aportándole al país y al mundo en temas de emprendimiento sostenible. Contamos con un instituto para el emprendimiento sostenible, que es la base o es el corazón de todo lo que hacemos dentro de la universidad. Y para nosotros el emprendimiento sostenible es una expresión deliberada. Y cuando hablamos de una expresión deliberada, que me parece hermosa, digamos, esta forma de expresar o de conectarlo con el emprendimiento, es que es una manera de actuar y de ser de una persona que no busca nada a cambio, que busca es realmente aportarle al territorio, que busca realmente aportarle a los demás transformaciones positivas para que precisamente podamos aportar, por ejemplo, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el marco de un emprendedor sostenible, ese es el marco de un emprendimiento sostenible. Y dentro de lo que hacemos en la Universidad de AN, por supuesto, lo conectamos mucho con el tema del emprendimiento climático, porque nosotros dentro de
del gran paraguas, por así decirlo, que es el emprendimiento sostenible, lo tenemos como categorizado en diferentes tipos de emprendimiento que aportan a la sostenibilidad. Entonces tenemos los emprendimientos forestales, tenemos los emprendimientos tecnológicos o los emprendimientos energéticos, y este es uno del emprendimiento climático como más, digamos, importante, por el cual podemos contar en este momento, porque de alguna u otra forma, más allá de aportar directamente al ODS 13, de alguna u otra forma nace como una cualidad del emprendedor en aportarle precisamente a la innovación climática a través de la adaptación, la mitigación y diferentes estrategias, por ejemplo, de gestión del riesgo a través de múltiples formas. Acá la curiosidad del emprendedor es fantástica. Nosotros acompañamos en este momento desde el instituto a varios emprendedores climáticos del país y realmente nos llena de orgullo poder aportar también al ODS 13 desde una manera, por así decirlo, indirecta, a través del acompañamiento de estos emprendedores a diferentes escalas. Acá entonces, que no sé por qué se me ve esto movido, pero bueno, acá digamos que es cuando, digamos, el rol de la academia llega a un nivel de tanta importancia, porque la academia, más allá de formar, como les decía, profesionales, busca también promover la inteligencia climática y debe promover la inteligencia climática, porque la academia es ese espacio de imaginación, de creación, de curiosidad, donde no solamente los estudiantes, sino los docentes, los colaboradores, los diferentes grupos de interés que forman parte de la academia, pues pueden obviamente generar conocimiento, llenar vacíos de información, aportar ideas innovadoras desde diferentes espacios o desde diferentes temas para precisamente diseñar futuros posibles. Nosotros en la Universidad de IAN también manejamos mucho esta palabra de futuros posibles porque realmente, y de hecho la misma palabra de sostenibilidad tiene algunas implicaciones alrededor de esto, porque hay muchas teorías últimamente que hablan que no podemos solamente hablar de sostenibilidad, que tenemos que ir muchísimo más allá de sostenibilidad, que tenemos que pensar, por ejemplo, en la regeneración. Eso por ahí se los dejo por si lo quieren buscar, es de Daniel Wall, la teoría de culturas regenerativas, y es fantástica porque obviamente él nos invita a repensarnos un poco cómo estamos abordando la noción de sostenibilidad, y si repensamos entonces la noción de sostenibilidad, hablaríamos de futuros posibles. ¿Cuáles son los futuros posibles, los escenarios de futuros posibles que nosotros nos imaginamos? Sean sostenibles, sean regenerativos. La cuestión es que necesitamos promover futuros que sean posibles para todos. Entonces, esta es la noción precisamente de la universidad, y gracias a todo lo que estamos haciendo, no solamente desde sostenibilidad, sino desde otras aristas, en temas estratégicos como género, derechos humanos, cultura sostenible, energías, tecnologías emergentes, soluciones basadas en la naturaleza, de economía circular. De alguna u otra forma combinamos una serie, digamos, de factores interesantes que nos permiten en este momento ser la universidad, la primera universidad, digamos, de Bogotá en aportar al ODS 13. Esto, digamos, es un resultado de un ranking internacional en el cual participamos desde inicios de año y nos acaban de dar la respuesta, lo transmitimos a través de nuestras redes y estamos muy orgullosos y contentos pues de ser merecedores, por así decirlo, de este primer galardón, por así decirlo, este primer puesto en la ciudad de Bogotá, que aporta precisamente desde una academia que aporta a la acción climática, y esto no es en vano, ya les mostraré por qué. Para ponerlos también en contexto, la academia tiene que tener áreas específicas que manejen la sostenibilidad. Esto es clave. No puede quedar como un tema transversal. Es decir, evidentemente la sostenibilidad es una cualidad transversal de cualquier sistema y debe estar involucrado e inmerso en todas las áreas y procesos de un sistema, pero debe tener un área estratégica, un área que pueda liderar precisamente estos temas, y por eso en la Universidad de IAN desde el año pasado pues se crea esta área específica de sostenibilidad, que es una dependencia dedicada a precisamente coordinar, desarrollar y liderar las acciones estratégicas en materia de sostenibilidad, tanto a nivel interno
como a nivel externo. ¿Esto qué significa? Que nosotros realmente estamos en todo lo que hace la universidad en materia de sostenibilidad. Estamos en planeación, estamos en investigaciones, en internacionalización, en extensión, en academia, y los ejemplos que les voy a contar a continuación precisamente van a responder a esa interacción entre áreas y a esa, digamos, apuesta por conectar precisamente las diferentes iniciativas que se desarrollan dentro de la institución. Nuestros pilares fundamentales son 4, que son los que ven acá en pantalla: el relacionamiento institucional con aliados locales, nacionales e internacionales, todo el tema de la operación universitaria, porque es clave precisamente que no nos quedemos en predicar, sino que apliquemos también la sostenibilidad en la realidad. La gestión del conocimiento, no solamente a nivel oficial, formal, a través de los programas de pregrado, posgrado que puedan tener las universidades, sino también diferentes espacios, no solamente programas no oficiales como diplomados y cursos, sino también webinars, eventos gratuitos donde todos puedan participar y puedan, digamos, adquirir conocimientos y herramientas. Y por último, la gestión de proyectos y programas, porque pues obviamente cada vez más llegan aliados estratégicos e instituciones dedicadas precisamente a conectar estas nociones frente a el interés, digamos, por buscar estos futuros posibles, como les decía. Y en la coordinación de sostenibilidad somos 3 personas, como ven en pantalla. Está María Cristina Rodríguez, que es nuestra asesora en pensamiento creativo. Ella nos ayuda precisamente a tratar de conectar, de hilar procesos, iniciativas, etcétera. Tenemos a Abismo Posada, que es nuestro líder en territorios. Él nos ayuda precisamente a llevar la universidad a los territorios. Y por último, mi persona, que soy la coordinadora de sostenibilidad, donde pues de alguna u otra forma entre los 3 abordamos las diferentes iniciativas en materia de sostenibilidad. Los enfoques de trabajo de la coordinación son estos que ven en pantalla también. Nos enfocamos básicamente en innovar transformativamente, como les digo, tanto internamente como externamente, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Y para eso, evidentemente, nos dedicamos a relacionarnos interinstitucionalmente, gestionar el conocimiento, gestionar proyectos y programas, asesorar precisamente todo lo que tenga que ver con planta física y la operación universitaria de la entidad. Acompañar y realizar mentorías a emprendimientos y fortalecer precisamente los procesos de gobernanza, porque también para nosotros es clave acercarnos a las comunidades, acercarnos a los territorios y que los territorios de alguna u otra forma también se acerquen a nosotros. En este mapa que ven acá simplemente es como una muestra muy rápida, pero pues ahora más adelante voy a entrar a detallar algunos ejemplos de cómo nosotros entonces estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, como ven, aportamos a muchos ODS estratégicos. Obviamente el que nos trae hoy a colación es el ODS 13 de acción climática, pero básicamente estamos inmersos en muchos temas estratégicos de la sostenibilidad, no solamente lo ambiental, sino lo social, lo cultural, lo económico, para precisamente garantizar que el rol de la sostenibilidad en el marco de la universidad, pues obviamente se vea tangible, por supuesto. Para esta, digamos, visión estratégica, contamos con una política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que adoptamos el año pasado, y es nuestra carta de navegación para entender cómo precisamente podemos precisar estos procesos de sostenibilidad en el marco de la universidad. Nació como una propuesta voluntaria, digamos que de alguna u otra manera nadie nos obligó a hacer esta política, pero quisimos hacerla para nosotros mismos también recoger un poco los frutos que en 10 años veníamos realizando en materia de sostenibilidad. Y acá precisamos, para los que estén interesados, ahora les puedo compartir el enlace por el chat, pero para los que estén interesados, acá profundizamos mucho en el tema de cambio climático también como uno de los temas estratégicos en el marco de nuestro portafolio, porque evidentemente entendemos que vivimos en un planeta con crisis climáticas, socioecológicas y sanitarias, y tenemos un aporte sustancial, como les he contado, a enfrentar este riesgo. Les voy a compartir un video de nuestra rectora Brigitte Baptiste, donde habla un poco sobre la política, pues para que la puedan escuchar y que profundicemos un poquito en la política de sostenibilidad. Para la Universidad de EAN y para mí como su rectora es muy satisfactorio presentar a ustedes, poner a su disposición
la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que acabamos de desarrollar. Esta política será la carta de navegación de la universidad en términos de su aproximación al cumplimiento del propósito superior. Es una política que debe guiar el desarrollo de los nuevos programas académicos, es una política que guiará la estructuración de la universidad del futuro y sobre todo esperamos que oriente la investigación, la docencia y el trabajo administrativo como una causa común. En estos tiempos necesitamos realmente reflexionar a fondo y ser muy creativos en términos de la forma en que vamos a afrontar la crisis ambiental. La pandemia nos está obligando a acelerar aún más esas reflexiones, nos está obligando a pensar de manera adaptativa y a construir soluciones que puedan llegar rápidamente a toda la sociedad. La construcción de bienestar, de sostenibilidad, de equidad, son las premisas más importantes, los retos que tenemos para este siglo XXI. Así que les invito a darle una mirada a este documento, pensar que fue construido por un equipo de personas muy creativo, con un mandato muy claro desde nuestra sala general y nuestro consejo superior para, insisto, llevar a la universidad a un nuevo modelo educativo y a un nuevo horizonte de trabajo en los temas ambientales. La universidad ya lleva, por supuesto, más de una década haciendo estas reflexiones. No se trata tampoco de un ejercicio que proviene de una situación coyuntural, así que también les invito a valorar el trabajo en equipo, a asumir muchas de las lecciones aprendidas que aparecen en esta historia tan interesante, pero ante todo los lineamientos, las perspectivas y los instrumentos que se derivan de este ejercicio tan interesante. Les invito a consultarla, comentarla en el micrositio que hemos adoptado dentro de la página web de la universidad, como ponemos aquí en el pie de este video. Esto entonces es un mensaje, digamos, clave desde nuestra rectora Brigitte. Como ven, pues tenemos una landing precisamente donde está cargada la política, ahora se los comparto por el chat. Y como bien explica Brigitte, digamos, en su video, pues de alguna u otra manera no responde a una situación coyuntural, sino es un tema estratégico en el marco de la institución. Y ahora, como para contarles algunos casos prácticos de transición hacia la sostenibilidad que estamos liderando desde la Universidad de AN y que, por supuesto, aportan directamente al ODS 13, empiezo, digamos, a contextualizarles algunos ejemplos que estamos como desarrollando y que nos llenan de muchísimo orgullo porque son estos ejemplos incluso los que nos tienen en este momento, pues, digamos, en una posición internacional y nacional de alto impacto hacia la acción climática y hacia la carbono neutralidad. De hecho, a través de estas iniciativas también estamos aportando al programa nacional que existe en este momento, digamos, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el programa Colombia Carbono Neutral, donde obviamente se están sumando las diferentes iniciativas de las diferentes instituciones que de alguna u otra forma aportan a la acción climática, para unir esfuerzos y realmente transitar hacia la carbono neutralidad, que Colombia realmente transita hacia la carbono neutralidad. El primer ejemplo que quiero mostrarles es este, y es que sin lugar a dudas estamos llenísimos de orgullo por tener un edificio de este tipo. No es solamente bonito, digamos, visualmente, y es, digamos, interesante visualmente, sino que el significado que tiene detrás en materia de sostenibilidad es interesantísimo. Este es nuestro ejemplo ícono en temas de construcción sostenible. Es el primer edificio certificado bajo la certificación o bajo la, digamos, la acreditación de Cradle to Cradle de economía circular en una academia en la región latinoamericana, y esto nos llena de muchísimo orgullo, porque para hacerles muy breve la anécdota, al inicio, hace aproximadamente incluso unos 8 años más o menos, cuando se necesita o se consolida la idea de que se necesita un nuevo edificio, por temas de, digamos, de aulas, de laboratorios, etcétera, se iba a construir un edificio convencional. Y finalmente, uno de los miembros del Consejo Superior
muy curioso en estos temas de la sostenibilidad y siempre queriéndole aportar precisamente a estos procesos de futuros posibles, como les contaba ahora, se le ocurre y empieza, digamos, a investigar un poco y se le ocurre la idea de por qué no crear un edificio con una economía, bajo una economía circular, donde podamos tener una eficiencia realmente en los recursos que se destinen, no solamente en recursos materiales como por supuesto necesarios para la construcción del edificio, sino también ya en su operación, ser eficiente realmente en el manejo de recursos hídricos, de recursos de energía, etc. Y nace entonces el edificio en Legacy, que precisamente queda como un legado para la ciudad de Bogotá y para el país y para incluso la región, por su tema de construcción sostenible y ecoeficiente, como les digo, desde su concepción, desde su nacimiento como tal. Para nosotros es un laboratorio vivo porque de hecho los invitamos a que si están en Bogotá puedan precisamente pues visitarnos. Nosotros hacemos recorridos, digamos, muy puntuales para incluso dar a conocer estos temas de sostenibilidad a las personas que estén interesadas. Es un maravilloso espacio para trabajar y estudiar, realmente es un espacio de co-creación, hay muchísimos laboratorios precisamente de coparticipación y de co-creación para que entre todos podamos como co-construir el futuro que merecemos y que necesitamos. Y este edificio también aporta directamente a la estrategia colombiana baja en carbono. Por eso les decía ahora que también es uno de nuestros ejemplos ícono para el programa Colombia Carbono Neutral. El segundo ejemplo que quiero presentarles hoy es el Laboratorio Ambiental Móvil. Sin lugar a dudas, este es uno de los ejemplos más notorios que tenemos en materia de movilidad sostenible. Nosotros tenemos unas líneas de investigación muy fuertes en materia de energía y de movilidad, pero sin lugar a dudas este es uno de los casos más notorios porque es el primer laboratorio ambiental móvil de la ciudad. Incluye unas estaciones de medición arriba en el techo, incluye esta estación de medición ambiental que captura datos cuando recorre, cuando digamos el carro está en movimiento, captura datos de temperatura, de dióxido de carbono, de material particulado, dióxido del nitrógeno, ruido, iluminación. Es, digamos, uno de los iconos precisamente para entender qué está pasando en la ciudad. Y al entender qué está pasando en la ciudad también permite llevar el mensaje a los tomadores de decisión para que si, por ejemplo, el carro captura datos de material particulado elevado en la carrera 11, se puedan precisamente implementar en esta vía de la ciudad las estrategias necesarias, por ejemplo, de arborización eficiente o de tecnologías emergentes que permitan precisamente capturar el material particulado. Por supuesto, acá hay unos temas interesantes porque al momento de medir o de capturar, mejor dicho, estos datos, de alguna u otra manera, pues obviamente esto se conecta con tecnologías como uso de inteligencia artificial y Big Data, porque evidentemente estos datos van a una base de datos, a una plataforma que recoge, sistematiza estos datos y los permite, pues, digamos, como traducir en toma de decisiones para promover unas estrategias más acertadas en el territorio bogotano. Entonces, pues, este es uno de nuestros ejemplos más notorios. De hecho, los autos que tiene la Universidad de AN son híbridos, son completamente híbridos, no requieren ningún componente de fósil dependiente, entonces estamos muy ok con estos temas. Y tratamos siempre de que cuando necesitemos vehículos adicionales para las actividades que realizamos, siempre procuramos contar con proveedores que cuenten con vehículos híbridos precisamente para aportar a esta noción de carbono neutralidad y evitar generar emisiones. Tenemos un gran ejemplo, bueno, dos grandes ejemplos en materia de gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es nuestro Bosque AN y nuestra plataforma Foresta.bio. El Bosque AN es una reserva de vida que está ubicada en las afueras de Bogotá, en la Reserva El Cenillo. Es una reserva liderada por la Fundación Natura. Nosotros tenemos un pedacito en esa reserva, que es el Bosque AN, y tenemos un convenio durante 5 años para trabajar en conjunto para la siembra de especies nativas, para la, digamos, formulación y implementación de proyectos asociados a la bioinspiración, como lo llamamos nosotros. Llevamos a los estudiantes y a los interesados a ir al bosque y generar estas actividades de
conexión con la naturaleza, y más en estos momentos que necesitamos obviamente estos espacios de reconexión natural, por así decirlo. Y al mismo tiempo contamos con Foresta.bio, que es una plataforma interactiva, una plataforma web que permite medir la huella de carbono en personas naturales. Además de medir la huella de carbono, también te permite compensarla a través de iniciativas nacionales de reforestación y de restauración, lideradas principalmente por estas organizaciones que ven en pantalla: CAEM, la Corporación Ambiental Empresarial, Fundación Natura, la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible y Casa Museo Tequendama. En estos momentos estamos en proceso como de revisión de Foresta.bio, van a venir muchas sorpresas muy pronto en este año, entonces pues para que estén ahí pendientes también de Foresta.bio, porque realmente queremos que Foresta sea prácticamente de todos y la construimos pues para un bien común, y queremos precisamente articular a la mayor cantidad de personas posibles. Y digamos que por último les dejo esta sorpresa, y es que nosotros en el marco de las iniciativas que estamos haciendo pues precisamente para la acción climática, estamos en este momento con Icontec realizando todo nuestro proceso de carbono neutralidad. En este caso ya seríamos la segunda universidad del país en contar con el sello de la carbono neutralidad. No les puedo contar mucho al respecto porque, como les digo, es un proceso que estamos todavía en este momento desarrollando, pero apenas ya tengamos, digamos, las certificaciones oficiales por parte de Icontec, les contaremos y haremos, y de hecho los invitaremos a ser parte de estos eventos que vamos a realizar en el marco de esta gran iniciativa. Solamente quería contarles que, pues, obviamente como universidad hicimos todo el proceso de medición de la huella de carbono, tanto directa como indirecta, y tuvimos una medición anual de 210 toneladas, lo cual es y no es mucho, pues digamos, en el marco de una universidad. Evidentemente no teníamos todavía el edificio Legacy, entonces cuando el próximo año ya hagamos la medición de la huella de carbono para este año, pues ahí evidentemente incluiremos el edificio Legacy, pero por ahora les cuento esta gran noticia que nos llena a nosotros de muchísimo orgullo, porque de alguna u otra manera recoge todas las iniciativas que les acabo de contar, y esto también hace como una propuesta voluntaria. Acá yo solamente quiero contarles que estas iniciativas que yo les he mencionado hasta ahora, y que obviamente hay muchísimas más cosas que estamos haciendo, pero estas son como las estratégicas que quise traer para esta presentación de hoy, han nacido de una propuesta voluntaria. Y aquí es cuando nosotros tenemos que entender que la sostenibilidad no se impone, la sostenibilidad se construye desde la vocación de cada uno, desde la necesidad de transformar positivamente el entorno. Cuando nosotros entendamos que la sostenibilidad no se impone, sino que se construye desde una forma mucho más quizás empírica, más curiosa, más con la necesidad de innovar precisamente, más que cumplir simplemente con normatividades. Evidentemente esto es importante, hay que cumplir con las normatividades, pero no solo. Tenemos que ir mucho más allá de solamente cumplir las normatividades. Ahí entenderemos entonces la necesidad de que la sostenibilidad es parte esencial del ADN de la organización, y por eso yo en este momento les digo, con toda propiedad del caso, porque de paso soy eanista y soy, digamos, familia de la Universidad de EAN, que estamos haciendo todo lo que está en nuestros esfuerzos para promover precisamente esas estrategias de sostenibilidad que no son impuestas, sino que todo lo contrario, son creadas en un marco más de innovación, más de curiosidad y más para la necesidad de aportarle un bienestar a todos. Ya para cerrar mi intervención y que tengamos un espacio para responder preguntas si las tienen, quisiera cerrar con estos 4 mensajes clave. El primero es que para nosotros abordar la noción de acción climática, tenemos que propiciar la justicia ambiental y la justicia climática, evidentemente, en un mundo que ya cambió. Es que el planeta ya cambió. El planeta no es el mismo. Y no estoy hablando ahorita por el COVID, evidentemente el COVID representa un simulacro interesante para que nosotros empecemos a experimentar qué es lo que pasaría en un futuro próximo si seguimos degradando los ecosistemas, si seguimos causando los daños, digamos, profundos sobre los sistemas naturales y sociales, pero necesitamos urgentemente promover la justicia ambiental y climática para enfrentar los retos de este planeta que ya cambió. La justicia es la base, o es la clave, mejor dicho, para generar bienestar en la población y precisamente garantizar que estos escenarios de sostenibilidad se vean, pues, digamos, reflejados en el tiempo.
El segundo mensaje clave que quiero dejarles es que necesitamos conducir acciones orientadas hacia la adaptación y la mitigación y la gestión del riesgo, que era lo que les decía ahora al inicio. No podemos seguir planteando soluciones separadas, sino que la mayoría de las iniciativas que hagamos tenemos que conectarlas de alguna u otra manera. Es decir, habrán iniciativas que evidentemente sean más de adaptación, otras que sean más de mitigación, pero siempre tenemos que tratar de jugar un poco con la innovación y la gestión del conocimiento para precisamente promover estos espacios conectados y formular entonces soluciones más estratégicas a las necesidades del entorno. El tercer punto es que necesitamos sí o sí disminuir las huellas ecológicas que hemos acumulado. Y las huellas ecológicas básicamente se basan en procesos o en formas en las cuales hemos producido, estamos produciendo y las cuales también se derivan en formas de consumo que tenemos en este momento. Es decir, las formas de producción y las formas de consumo son claves para revertir un poco y reducir las huellas ecológicas que hemos acumulado hasta ahora. Y por último, necesitamos obviamente adaptar también las instituciones. Cuando hablamos de generar procesos de innovación social y tecnológica, también las instituciones tienen que generar estos procesos y tienen que adaptarse precisamente a lo que les decía, que a un contexto de un planeta que ya cambió. Entonces, si ustedes están, digamos, formando parte de instituciones, revisen sus instituciones para, digamos, dentro de lo posible, generar esos espacios de transformación que necesitan las instituciones para que no sigan pensando en el siglo XX, sino que miren hacia el futuro y promuevan precisamente esos espacios de innovación transformativa. Un poco lo que les quise contar en mi presentación es eso. Nosotros en la Universidad de IAN hemos dirigido precisamente ajustes institucionales para entender que la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible son claves esenciales de nuestro ADN y tienen que regir todas las acciones que realicemos para en este momento, para el presente, pero también para el futuro. Entonces, simplemente cerraría con esta pregunta de cómo aportas tú a la acción climática, qué estás haciendo tú realmente para aportar a la acción climática y cómo estás conectando con los demás, pues precisamente para llevar estos mensajes clave. Esa era mi presentación de hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo atenta si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, María Eugenia, de verdad. Muy interesante lo que hace la Universidad IAN en temas de acción climática. Así que vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Cualquier tipo de duda, inquietud que tengan, que les haya generado la presentación, o si quedó todo muy claro, también pueden decir ok, todo muy bien, sin ningún problema. Aquí María Eugenia da su correo por si también les interesa profundizar en algunos temas específicos, con toda la disposición, ella dispondrá de su tiempo para responderles. Entonces, preguntas que tengan, la pueden hacer y bueno, ya los estaré leyendo. Entonces, vamos a dar unos minuticos mientras se dan un refresh de toda esta información que uno dice, wow, o sea, es tanto, tan bueno que no sé cómo comer. Entonces, esto esperemos a ver cómo reaccionan y si no, pues entonces de verdad agradecerte una muy buena presentación y muy concisa. Gracias, Felipe. Y solo para reiterar tu mensaje, en efecto, dejamos las puertas de la Universidad de IAN abiertas. Siempre, incluso con Felipe, ya estamos y hemos trabajado en varios proyectos juntos y esperamos también consolidar próximos proyectos en conjunto. Siempre están las puertas de la Universidad de IAN abiertas porque, pues, obviamente todos los que están interesados en aportar la sostenibilidad de la IAN son ya IANistas, ¿no? Entonces, finalmente, los invitamos a formar parte de esta familia, a conocer también nuestras ofertas académicas que estamos teniendo en este momento. Estamos incluso promoviendo y diseñando nuevos programas académicos asociados a sostenibilidad que muy pronto también lanzaremos. Entonces, los invitamos también a estar pendientes de las redes sociales de la Universidad de IAN, pues para que puedan estar ahí enterados de las nuevas noticias. Listo, ya empezaron a llegar un par de preguntas. Entonces, por aquí dice Daisy Forero, la EAN podría realizar asesorías a proyectos ambientales escolares. Sí, claro. De hecho, nosotros hemos trabajado con diferentes entidades educativas
Una de ellas inclusive acabamos de acompañarlos y de asesorarlos porque tienen unos programas de gestión ambiental súper bonitos, y desde nuestros programas de ingeniería ambiental de pregrado hicimos el acompañamiento a la entidad educativa pues para guiarlos y asesorarlos un poco más en estos componentes, actualizarles de la información, etc. Si están interesados, simplemente me escriben al correo y lo conectamos. Dale, por aquí Diego Gómez nos dice, desde una organización no gubernamental en Caquetá, ¿cómo puedo iniciar el camino de carbono cero alrededor de nuestra organización? O sea, ¿cómo se puede profundizar en el tema? Pues tendríamos que evaluar un poco, o sea, tendría que revisar un poquito más de información sobre qué es lo que hace la ONG, pero evidentemente ya con el hecho de que quieras profundizar en la carbono neutralidad, ya ese es el primer paso, porque como les decía ahora, finalmente si no está en nuestra vocación y en nuestro interés aportar a la acción climática, pues no, el paso no se puede dar. Entonces, ese es el primer paso. Primero estar interesado y ya luego si quieres profundizar un poco más, con gusto me puedes escribir, me puedes contar un poquito más qué es lo que hace tu ONG y ahí te podemos como asesorar un poquito más y guiarte y darte más información, porque pues así no te podría responder. No sé qué hace la ONG. Bueno, yo sé quién es Diego porque con él he tenido un par de reuniones, así que Okay. Diego, no te preocupes, yo te paso el contacto, el correo de María Eugenia para que le envíes un correo solicitando esa información y con mucho gusto no habría ningún problema. Entonces, pues nada, yo creo que la presentación fue muy productiva, que no hubo preguntas. Agradecerte, María Eugenia, de verdad, admiro mucho el mirador de Brigitte, así que nada, espero ahí seguir teniendo oportunidades y construir oportunidades desde Foresta Bio, como te decía la vez pasada, y obviamente con el tema del bosque EAN. Así que pues nada, muchas gracias, agradecerles a las personas que estuvieron conectadas y bueno, esperamos que dentro de 15 días más o menos volver a tener un diálogo con CX. Y también aquí ya que están conectados y aprovechando este espacio, desde ColCX también se está organizando y liderando un evento para el mes de septiembre, totalmente invitados, va a ser gratuito, un evento que va a coger mucho el área general de temas muy puntuales como políticas públicas, herramientas y metodologías en el tema de mercado de carbono en el país. Así que bienvenidos y ya desde ya les dejo con las expectativas. Así que muchas gracias y bueno, muchas gracias María Eugenia por el acompañamiento. Feliz noche para todos.